Cabe destacar que no todo sonido es considerado contaminación sonora, solo se define como ruido el sonido que sobrepasa los 65 decibelios. El ruido puede empezar a hacer daño después de los 75 decibelios y se vuelve doloroso a partir de los 120. Por eso es recomendable no superar el límite de los 65 decibelios por el día y no excederse de los 30 por la noche. La contaminación acústica o contaminación sonora es el exceso de sonido que alteran las condiciones normales del ambiente en una determinada zona. Si bien el sonido no se acumula, traslada o perdura en el tiempo como otras contaminaciones se lo hacen, sí puede llegar a causar grandes daños en la calidad de la vida de las personas si es que no se controla bien o adecuadamente. Bueno, a mí me tocó el análisis de las implicaciones biológicas de la problemática de contaminación acústica. El término de contaminación acústica hace referencia al ruido, entendido como sonido excesivo y molesto, provocado por las actividades humanas, como el tráfico, aviones, barcos, etc. Produce efectos negativos sobre la salud auditiva, física y mental de los seres vivos. Este término está estrechamente relacionado con el ruido debido a que se da cuando el ruido es considerado como un contaminante, es decir, un sonido molesto que puede producir efectos nocivos psicológicos y para una persona o un grupo de personas. Las principales causas de la contaminación acústica son aquellas relacionadas con las actividades humanas como el transporte, las construcciones, corren el riesgo de una disminución importante en la capacidad auditiva, así como la posibilidad de trastornos que van desde lo psicológico, paranoia, mental. En estudios de la Unión Europea en el 2005, 80 millones de personas están expuestas diariamente a niveles de ruido ambiental superiores a 65 y otros 170 millones están a niveles entre 55 y 65. Un sonido es un fenómeno físico que consiste en la alteración mecánica de las partículas de un medio acústico producido por un elemento de vibración. Las vibraciones se transmiten generalmente en el aire en forma de ondas sonoras, se producen por el pabellón del oído haciendo vibrar la membrana del tímpano. De ahí pasa al oído medio, oído interno y excita las terminales del nervio acústico, que transporta al cerebro de impulsos neuronales que finalmente generan la sensación sonora. La presión acústica varía muy fuertemente con el tiempo. Estas variaciones bruscas son percibidas por el oído humano. Cuando la sensación auditiva, inicialmente los daños producidos por una exposición prolongada no son permanentes, solo los 10 días desaparecen. Sin embargo, si la exposición a la fuente no cesa, las lesiones serán definitivas. La audición se irá perdiendo hasta convertirse en sordera. La contaminación acústica, según la OMS, es uno de los factores ambientales que más provocan daños en la salud. Un conductor apretando el claxon, un avión sobrevolando, un grupo de obreros taladrando el suelo son ejemplos de ruidos que se presentan en las ciudades, que a pesar de su invisibilidad presentan graves daños en la salud del ser humano. El ruido excesivo y constante, más allá de la condición de la sordera, puede provocar graves daños en la salud. Algunos de ellos son los psicopatológicos, que es agitación respiratoria, aumento de presión arterial, dolor de cabeza, en casos extremos de ruido, colitis, gastritis o hasta infartos. También están los psicológicos. Puede presentar episodios de estrés, ansiedad, depresión, fatiga e incluso histeria en los animales. También se presenta en la memoria y en la atención. El ruido puede afectar nuestra capacidad de concentración. A la larga esto puede bajar nuestro rendimiento y afectar el estudio. Estas son las consecuencias de contaminación por ruido. Gracias. Soy el alumno Eric Alejandro Gutiérrez Rato. A mí me tocó exponer sobre las soluciones viables de la contaminación del ruido y estas son algunas. Otra solución viable puede ser la planificación urbana,
que puede jugar un papel importante en la reducción del ruido en las zonas residenciales que pueden planificarse lejos de carreteras principales y áreas comerciales. Otra solución viable puede ser la regulación y normativa local y nacional que pueden ayudar a limitar el nivel de ruido permitido en esas áreas residenciales y comerciales. Otra solución puede ser la educación y conciencia pública sobre el impacto negativo del ruido en la salud, que pueden ser una solución muy efectiva. Otra solución viable puede ser la tecnología, que también puede dar una solución viable para reducir el ruido. Junto con la combinación de estas soluciones puede ser efectiva para reducir toda la contaminación del ruido y pueden llegar a mejorar la calidad de vida de las personas. Hola, soy Gael Reina Cerrato del equipo 6, el cual nos tocó el tema de la contaminación acústica. Y yo les vengo a dar una reflexión de este tema. El tema de la contaminación acústica es una variante en sí de la contaminación normal, que es de la que siempre se nos habla, pero que cuando nosotros escuchamos sobre contaminación solemos relacionarlo con cosas como el tirar basura en hábitats naturales o el abuso de las industrias o fábricas que se encargan de desechar residuos nocivos, eh, nocivos para la salud en ciertos ecosistemas o lugares que son de naturaleza, que en sí pues dañan la salud del medio ambiente como la de los individuos que se encuentran ahí. Pero, o sea, cuando hablamos de contaminación acústica, si en sí es una variante de la contaminación normal, cuando hablamos de ella nos damos cuenta que es muy distinto a la contaminación habitual, porque cuando hablamos de la contaminación acústica solemos hablar más que nada de la contaminación por medio del sonido, porque cuando estamos expuestos a sonidos los cuales son muy agudos o muy graves, pueden llegar a dañar nuestros sentidos auditivos. Y como en sí estamos expuestos todas nuestras vidas y todo el tiempo, tanto en casa como en la ciudad o en las calles, vaya, a sonidos varían mucho el tipo de sonido, tanto grave, agudo, bajo, y pues el hecho de que esto sea importante hasta cierto punto es por el hecho de que ha causado algún daño o ha tenido algún problema en nuestra sociedad actual, lo cual hemos llegado a pensar ciertos lugares en llevar un estilo de vida más sustentable, el cual vaya en contra de la contaminación acústica. La idea por mucho es demasiado difícil, pero no imposible. Más que nada porque estás expuesto día a día a sonidos de sin fin, vaya, sonidos que varían demasiado. No importa en qué lugar estés, casi siempre estás, pues, sí, expuesto a este tipo de contaminación. Pero si bien hay maneras tipo de evitar este tipo de contaminación a grados más altos, tipo cuando estás en casa, seguir recibiendo este tipo de contaminación, es, es una manera más fácil cuando estás en casa de evitar este tipo de contaminación. Más que nada porque maneras en las que se puede tipo evitar este tipo de contaminación es o aislando tanto tu casa de una manera en que pues no recibas tantos sonidos graves o vaya, sonidos que puedan hacer que tu oído sea dañado. O también el evitar el uso de electrodomésticos de tal manera en que pues no generen tanto ruidos graves o que sean dañinos para tu sentido auditivo. Más que nada en la noche, porque en la noche es donde el cuerpo está en reposo y donde mayor que nada
no debería haber ningún sonido y pues estás descansando. Otra forma de hacer que pues no sufras de este tipo de contaminación es controlar el sonido de lo que estés escuchando. Vaya, si traes audífonos o estás viendo algo, controlarlo de tal manera en que pues sea nivelado, vaya, equilibrado, no que sobrepase y que no llegue a tal punto en el que te haga daño. Y pues es demasiado difícil el cuidarnos de este tipo de contaminación, más que nada porque depende mucho de nuestro sentido auditivo y el cuidarlo. Y pues como estamos en constante uso de nuestro sentido auditivo por el hecho de que escuchamos, oímos, y pues es para poder comunicarnos, es un poco comprensible que indiferentemente no sea muy reconocido este tipo de contaminación por el hecho de que pues estamos en constante uso del sentido auditivo, no podemos decir que pues, no, pues no lo voy a usar, porque pues no se puede hacer eso. Pero, o sea, el evitar que pues ya en tu casa tengas pues una forma de evitar este tipo de contaminación es lo mejor para pues la forma en que tengas un estilo de vida más sustentable ante este tipo de contaminación y pues que puedas evitarlo. Y hasta aquí podría decir que es mi reflexión de este tema, ya que pues mucho no puedo decir sobre el estilo sustentable del cual se busca, porque indiferentemente, aunque se pueda convencer a una cantidad o un sector de estos tipos de personas, pues sería muy difícil hacer que todo el mundo o todo el planeta pueda evitar este tipo de contaminación. Porque pues todos hablamos, todos escuchamos y es un poco complicado. Y pues hasta aquí dejo. Muchas gracias por escucharme y chao.